Este martes les presentábamos la primera entrega acerca del Código Militar que tenemos ahora en Nicaragua después de las reformas y su aplicación en la práctica. Hoy les presentamos la segunda y última entrega de los alcances de esta nueva ley de las Fuerzas Armadas. Hablar de servicio militar obligatorio en Nicaragua es invocar una de las más recientes pesadillas de este país. En 1983 se creó la Ley del Servicio Militar Patriótico para crear un ejército de hombres que se enfrentó con la llamada Contra, la guerrilla antisandinista financiada por Estados Unidos. Fueron alrededor de 100,000 los jóvenes llamados a reclutamiento. El saldo exacto de bajas no es concreto hasta el día de hoy, pero el rastro de muerte que dejó la guerra civil de ese entonces fue tan grande que aún causa dolor y temor en la población. Con las reformas al Código Militar aprobadas, se crea la figura de fuerzas de reserva. ¿Podría, bajo algún motivo, ser esto sinónimo de servicio militar? Las opiniones son diversas, pero todos concuerdan en que hay un objetivo un tanto oscuro detrás. No creo que se pueda dar o estén pensando en un servicio militar, porque un servicio militar lo tendríamos cuando hay unos escenarios posibles de conflicto armado. Surgen entonces otras hipótesis, la de actuar por imitación o el deseo de integrar agentes por su afinidad partidaria y no por preparación académica. El nuevo código dice que voluntariamente se pueden integrar como parte de esta reserva oficiales retirados o cualquier ciudadano que así lo desee. Es curioso porque en Venezuela, por ejemplo, se discutió hace 2 años y fue un debate muy intenso, una ley de servicio militar, una ley que exigía a ciudadanos que integraran las Fuerzas Armadas, inclusive pues que debían de estar registrados para disposición de las Fuerzas Armadas. Ellos van a tener un reclutamiento político que les va a permitir tener un brazo armado al partido de gobierno con intereses políticos. Este es el modelo venezolano de milicia trasladado acá, que fue el mismo modelo que se utilizó a comienzos de los 80. Esto podría facilitar la incorporación al ejército de una serie de partidarios o gente afín al gobierno y crear aparatos que no son propiamente parte de la oficialidad del ejército. Existe otra preocupación en torno a tantos cambios que recién aprobaron al Código de los Militares. Se teme que con estos se modifique la naturaleza del ejército y termine prestando sus servicios de manera interesada. Las Fuerzas Armadas resguardarían instituciones públicas o mixtas, o sea, mitad privadas, y recibirían, de ser necesario, facilidades para cumplir esta función. El ejército no debe ni puede ejercer funciones de seguridad privada, porque desvirtuaría su naturaleza. ¿Se convertiría entonces el ejército nicaragüense en una especie de empresa de guardas de seguridad? Mira, eso del capital mixto y de las empresas de capital mixto está diseñado para que el ejército pueda hacerse cargo de la seguridad de todo el grupo del ALBA. Entonces, para mí lo que hicieron fue llevar al ejército sin menoscabo, pues, porque esta gente que se gana el salario honradamente al nivel de cuerpos de protección física, pues, o sea, están en el nivel de Goliat, de Servipro, de eso. O sea, se crearon un ejército absolutamente privado. ¿Qué tipo de recursos va a recibir el ejército a cambio de proteger ese objetivo que tiene un componente privado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de criterios y elementos no están claros todavía. Ahí no terminan las alteraciones al código. Otra de las razones de alarma ha sido que miembros del ejército podrán ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. ¿Debería eso preocuparnos? Si el presidente decide poner una gran cantidad de militares a ocupar cargos civiles, entonces se interrumpe y se bloquea la promoción de personal civil dentro de las instituciones gubernamentales. Queda eso tapado.
esto es un peligro para el profesionalismo y la institucionalidad del ejército, porque la característica del gobierno y del poder ejecutivo es la simbiosis que existe entre poder ejecutivo, gobierno y partido político, Frente Sandinista. Entonces, que un militar pase al poder ejecutivo, primero estaría manteniendo su independencia y su profesionalismo y su apego a la Constitución y las leyes. Segundo, vamos a tener instituciones públicas donde la negociación y el debate y el diálogo no va a ser fomentado, aunque no sea una práctica actual, pero los militares muy difícilmente están preparados para dialogar o negociar, sino para mandar y obedecer. Finalmente, la figura del comandante en jefe del ejército también corre peligro de ser manchada. El artículo 8 del Código Militar reza que el comandante en jefe del ejército será nombrado por el presidente de la República a propuesta del Consejo Militar por un periodo de 5 años. El comandante en jefe del ejército saliente continuará en el ejercicio del mismo hasta que su sucesor tomare posesión del cargo. Eso suena bastante normal, hasta que nos percatamos que han eliminado la línea que establecía que el comandante en jefe no podría ser reelecto. A un militar que fue subiendo en el escalafón con dificultad y con sacrificio y que llegó a ser jefe del ejército, ya es jefe del ejército no solo por 4 o 5 años, sino que el presidente le podrá decir, seguí. El envío a retiro del mayor general Oscar Valladares, quien estaba, creo yo, apto y preparado para ser el próximo jefe del ejército, es una señal que viene a constituir básicamente lo que ocurrió con la primera comisionada, ahora de facto, Aminta Granera, con la diferencia que el ejército quiso hacer las cosas bien, en este caso, por lo que la eventual confirmación del jefe del ejército por otro periodo al mando de la institución se hará conforme a la ley para por lo menos no estar al margen de la misma. El temor de fondo en todo esto es lo que en conjunto harían estos cambios a una institución con armas y tanto poder como el ejército, sin un intermediario civil como el Ministerio de Defensa, con una relación incómodamente estrecha a la figura del presidente de turno, con la posibilidad abierta de justificar espionaje, la creación de fuerzas de reserva cuya formación podría ser estratégicamente peligrosa, la probabilidad de que reciba facilidades o insumos de empresas con componente privado, la intromisión de militares acostumbrados a obediencia y mando en cargos de civiles, la figura de reelección de sus líderes. Con este gobierno uno debe también esperar cualquier interpretación antojadiza o muy discrecional sobre las leyes. Creo que con esta actitud del presidente Ortega ha avanzado en sus pretensiones de controlar a lo poco que quedaba como institución independiente que es el Ejército de Nicaragua. Creo que vale la pena que las instituciones involucradas den las explicaciones pertinentes que la ciudadanía está esperando. Este es un punto crítico, es una relación crítica. El tema de las Fuerzas Armadas, el tema de los ejércitos, aunque se defina a la institución como una institución apolítica y apartidaria, en el fondo, en realidad, las decisiones que se tomen en relación con esa institución son decisiones políticas. Y lo político es público y lo público nos interesa a todos. Descansa en paz, Ejército Nacional. Bienvenida, Guardia Nacional de Nicaragua. Mientras, entre tantas interrogantes e inquietudes, las reformas fueron aprobadas tranquilamente por la bancada sandinista, mayoría en la Asamblea Nacional, en donde no se escucharon las voces y la opinión de la sociedad, y ante la sensación de que con esta movida se fortalece el poderío de un ejército en riesgo de caer en la subordinación política.